Good morning for America. Para mí es un gran gusto poder coordinar esta mesa sobre las asociaciones. Las asociaciones son claves para acompañar y afrontar el crecimiento de la enfermedad a lo largo de su ciclo. Somos asociaciones para entendernos mejor, para transmitirnos información, para compartir información. Somos también asociación para hacer lobby, para tener más fuerza cuando nos toca hablar con las administraciones. Somos también lobby para formarnos y grupo para formarnos y para tener un intercambio europeo e internacional a la vez. En el caso de España estamos haciendo un esfuerzo bastante notable para crear una confederación de asociaciones que está casi lista a falta de los últimos retoques y pensamos que eso nos va a dar fuerza, nos va a acercar, nos va a permitir intercambiar información y ser más potentes y estar más al día de todo lo que pasa en el área. Hoy tenemos con nosotros precisamente unos casos bien interesantes. Tenemos con nosotros a Felipe Gonçalves, que es que viene de la Asociación Portuguesa de la ELA. Tenemos a Jorge Camilo Abdalá, que es presidente de ELA de América Latina, de la Unión de América Latina respecto a la enfermedad. Tenemos a Kalanit Balas, que es presidenta y CEO de la Asociación Americana de la ELA. So, bom dia al portugués, good morning to America, to Kalanit, and perhaps you have the floor. Empezamos con Felipe Gonçalves, por favor, adelante. Felipe. Buen día, Felipe. Buen día, buenas tardes, hola a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por nos invitar a estar aquí hoy y también por felicitar por la increíble organización del evento. Como Carmen ha dicho, me llamo Felipe Gonçalves y voy a intentar hablar un poquito hoy de APELA. Quiero disculparme por no hablar bien español, intentaré mezclar un poquito español con portugués y saliendo como un portuñol. Hace 12 años que trabajo con doentes neuromusculares, con ELA, colaboro con APELA desde 2015 y nuestra historia de APELA en Portugal comienza en 97 con un grupo de personas con voluntades, deseos comunes que se unieron y crearon la asociación conjuntamente con neurólogos y profesionales hospitalarios de Lisboa. Más tarde, en 2009, se ha convertido en una IPCS, que es una institución particular de solidaridad social, con sus estatutos propios, con regulamentos, con derechos también. Y en 2013 hemos tenido oportunidad de abrir las instalaciones en Lisboa, la sede madre. Más tarde, en 2016, que nos deja muy contentos, abrimos nuestra segunda casa de instalaciones en Porto. Actualmente la dirección ha inició sus funciones en enero de este año, porque aquí a cada 4 años cambia la dirección de estas instituciones sin fines lucrativos. Entonces el equipo es compuesto aquí en Lisboa, el conjunto por asistentes sociales, fisioterapeutas, logopedas, administrativos varios en Porto de Lisboa y también por otros servicios como apoyo legal, asistencias técnicas, ayudas técnicas, productos de apoyo, nutrición y psicología. Y hablaros un poquito sobre la ELA en Portugal. Entonces, los datos obtenidos para 2020 vaciado en el consumo de riluzol hospitalar permítenos tener una idea de cuántos pacientes habrá en Portugal. Y entonces cerca de 809 en 2020 con una tendencia de crecimiento, 307 a nivel del norte, 154 al centro, Lisboa en la zona del Tejo
300, Alentejo 22, Algarve 27 y claro está que estos datos son infravalorados porque en todos los pacientes toman el Riluzol. Es solo una estimación baseada en el consumo del fármaco. Sin embargo, en este momento nosotros conocemos 280 pacientes, que es como 34% de estos 809. Y como tal, tenemos mucho que trabajar, mucho que mejorar y lo queremos hacer y estamos empeñados a hacerlo. Y nuestra misión pasa mucho por, y creo que es un poco similar a las asociaciones que están aquí hoy, es como representar los intereses y necesidades de las personas con ELA ante de entidades públicas, privadas, sensibilizándolas sobre los numerosos obstáculos y luchando por la existencia de reglas más ágiles, oportunas y eficientes. Como ha sido ahora, por ejemplo, con el COVID y la vacunación, que los doentes, los pacientes con ELA no estaban en la lista de los prioritarios para la vacunación. También con concienciar y sensibilizar la sociedad en general sobre la problemática de la ELA y los varios impactos que tienen las personas y familias. Ha habido el Ice Bucket Challenge, una carga, una batería para conocer sobre la ELA, pero nosotros y las asociaciones tenemos que continuar trabajando, divulgando y trabajando en la comunidad sobre la importancia de esta problemática. También participar en congreso científico, promover la formación a cuidadores formales, familiares, pero también a profesionales de la salud. Y finalmente, buscar alianzas a nivel nacional, internacional. Juntos somos siempre más fuertes y queremos apoyar a las personas independientemente de la región donde vivan. Entonces, actualmente, nuestra prioridad, claro está, es la sostenibilidad, porque somos una asociación sin fines lucrativos y vivimos de proyectos, donaciones, de sociedades que nos permiten estar abiertos y trabajar para poder ayudar a los otros. Después levántase la cuestión que es, nos queremos conocer más doentes, más pacientes en Portugal con ELA, pero tenemos que saber cómo llegar a los que están lejos y cómo poder ayudarlos. No nos adianta decir, hola, estamos aquí, somos APELA, pero tenemos que poder dar una respuesta que sea útil, que vaya de encuentro a sus necesidades. También queremos, así, habíamos pensado que nuestro objetivo a corto plazo será reestructurar nuestra plataforma informática, como creando un contenido digital, formativo online, teleasistencia, que nos permita dar un continuo de asistencia tanto en Porto como en Lisboa, pero en toda la región geográfica de Portugal. Y también no queremos ampliar los contactos de la red con instituciones y acuerdos institucionales en Portugal, diferentes regiones, pero también fuera de Portugal. Y terminamos con la cooperación, el intercambio de los conocimientos es una forma de acercarse de quien está lejos y también de crecer. Y si me permiten, voy a intentar pasar un pequeño vídeo que habíamos hecho ahora en estos últimos meses. Es en portugués, pero creo que la mensaje ha sido... Muchas gracias Carmelo, muchas gracias a todos por nos invitar y aquí tienen algunos contactos, estamos siempre disponibles para los demás. Está sin sonido. Muchas gracias, Felipe, por el esfuerzo de hablar español, cosa que los españoles muchas veces no hacemos con el portugués. Te agradezco la explicación y muito obrigado.
Pasamos la palabra a Jorge Camilo Abdalá, Jr., que es presidente de la Unión de ELA en América Latina. No sé exactamente desde qué ciudad nos hablas, Camilo, pero ¿desde dónde? Hablo de São Paulo, Brasil. Muito obrigado también. Buen día para ti. Adelante, por favor. Buen día. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Abdalá, hablo de São Paulo. Además de presidente de UNELA, soy el fundador, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Procura de la ELA de Brasil. Por lo que me gustaría empezar disculpándome por mi español, ya que mi idioma es el portugués y nunca tomé clases de español. Así que, hablo un poco por viajar por América Latina, pero perdón por mis errores. Es un inmenso placer haber sido invitado por la Fundación Luzón y estar aquí con ustedes y poder explicarles qué es UNELA, por qué se creó, nuestros objetivos y nuestros desafíos. Yo voy a por una presentación. UNELA es la Unión de Asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica en Latinoamérica. Fue concebida por Darío Riva, el presidente de la Asociación ELA Argentina, que en año de 2015 viajó a varios países de América Latina con la propuesta de formar UNELA. Pero UNELA nació en la reunión inaugural en 2017, desde julio, en Santiago de Chile. Es una asociación internacional referente en el mundo que representa y genera asociaciones en virtud a los intereses y necesidades comunes existentes entre las asociaciones de familiares, amigos, personas que viven con ELA en Latinoamérica y que sean miembros de UNELA. Integran parte de UNELA 7 países, pero 8 asociaciones, 2 de Brasil. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. De Argentina está la Asociación ELA Argentina, de Chile la Corporación ELA Chile, de Perú la Asociación ELA Perú, de Brasil Asociación Procura de ELA, la cual yo represento, de Venezuela la Fundación ITZELA, de México Apoyo Integral GILA, AC, de Colombia el Grupo de Apoyo ELA Cali, y de Brasil también está el Instituto Dr. Emerson Casado Gama. ¿Cuáles son nuestros valores? Los valores de UNELA son el compromiso, la inclusión, la reciprocidad, el respeto y la transparencia. Nuestra misión: apoyamos, fortalecemos, potenciamos acciones en cada país miembro. Desarrollamos redes de contacto, capacitamos recursos humanos para mejorar la calidad de vida, promovemos acciones de recaudación de fondos, generamos protocolos para el cuidado de personas con ELA, impulsamos estadísticas regionales, incidimos en políticas públicas en materias de salud e inclusión social. Teníamos proyectos que eran para 2020 y 2021, pero con la pandemia ficaron postergados para el bienio 22-23. Un programa de formación de profesionales para el tratamiento de la ELA, el programa de capacitación en medicina clínica y científica, el programa de elaboración de políticas públicas en Latinoamérica, programa de desarrollo de fondos y el programa internacional de formación a profesionales en la atención de personas que viven con ELA. Este programa de 2 años, que gustaría de hablar un poco más sobre ese programa. Este es el proyecto más importante que tiene UNELA. Es un proyecto de 2 años, parte virtual, parte presencial, donde profesionales de países miembros ya activos en el tratamiento de pacientes con ELA, como fisioterapeutas, logopedas,
nutricionistas, neurólogos, pueden se inscribir para potenciar sus capacidades, proporcionando innovación y una visión integral y conformar una red de profesionales para el intercambio, el enriquecimiento y una mejora de prácticas para mejorar el confort de la vida para las personas que viven con ella en la región. El programa incluye un encuentro presencial de una semana de duración durante el segundo año del programa en el Emory ALS Center en Estados Unidos, junto a participantes del programa, equivalente de otras regiones del mundo en las que la Alianza Internacional de ELA tiene presencia activa. Son los objetivos de este programa: ofrecer herramientas de atención con enfoque multidisciplinario en la atención de las personas que viven con ELA, aportar conceptos y abordajes distintivos en los tratamientos clínicos, fomentar e empoderar el talento profesional en la región, potenciar la capacidad de liderazgo, de innovación y la visión de un enfoque de equipo multidisciplinario, conformar una red profesional que aliente el intercambio en pro de desarrollo y el enriquecimiento del tratamiento de personas que viven con ella. También quería hablar un poco de los encuentros. UDELA tiene los encuentros oficiales una vez por año. El primer encuentro inaugural fue en julio de 2017 en Santiago de Chile. El segundo encuentro, abril de 2018 en San Pablo, Brasil. Tercer encuentro en Bogotá, Colombia, abril de 2019. Abril 2020, el cuarto encuentro era para ter sido en Lima, Perú, pero por cuenta de la pandemia se quedó virtual. Lo mismo se pasó a abril 2021, ahora. Y el sexto encuentro, ojalá se quede en abril 2022 en Lima, Perú. Y se hizo concretizar. El séptimo encuentro está previsto para abril 2023 en Ciudad de México, en México. Gustaría de hablar un poco sobre estos encuentros, la importancia y por qué de ellos. Estos encuentros anuales son muy importantes, porque ya que son las oportunidades que tenemos para intercambiar experiencias, para saber cómo están trabajando cada asociación, cómo cada uno de nosotros está logrando ayudar a sus pacientes y familiares. Incluso dentro de América Latina tenemos muchas similitudes en nuestro trabajo. Por ejemplo, ninguna asociación invierte en investigación porque vivimos en problemas mucho más inmediatos, pero tenemos algunas diferencias entre nuestros países. Por ejemplo, Argentina tiene un sistema de salud más eficiente que otros países de la región, ya que mezcla la salud pública con las obras sociales. Y ya Brasil y México tienen una población muy grande y parte de la población de nuestros países vive en una miseria extrema, por lo que enfrentamos problemas similares como la falta de alimentación, equipos, suministros básicos. Ya la economía venezolana se ha deteriorado en los últimos años y hoy la salud pública allí está colapsada. Incluso la propia Asociación Venezolana, ella está actualmente en suspenso. Así, en resumen, en la práctica, Argentina y Chile viven una situación algo más privilegiada que el resto de los países. Perú, Colombia, México y Brasil en un escalón más abajo, con el agravante que México y Brasil tienen una población más grande. Por lo que el número de personas con el problema para nosotros y las asociaciones a vigilar es menor. Finalmente, Venezuela, sí, en este momento vive un verdadero caos. Estas reuniones son días intensos
de intercambio de experiencias sobre cómo podemos ayudar más, hacer más por nuestros beneficiarios, por las personas como ellas y sus familiares. Por otro lado, también siempre compartimos cómo podemos recaudar más fondos. Este es un problema muy serio en Latinoamérica, que nos enfrentamos y que nuestros países, nuestra gente, no son ricos, diferente de Europa, de Estados Unidos, Australia. Las donaciones son siempre muy pequeñas. Para que os hagan una idea, la Asociación Procura de la ELA de Brasil fue la asociación que más recaudó fondos con el Ice Bucket Challenge en 2014 en Brasil. Pero no, que recaudó no llegó a 200.000 euros en el año de 2014. Esta cantidad es muy poca si comparar con países de Europa y Estados Unidos que recaudó con el Ice Bucket Challenge. Pero con eso nosotros conseguimos hasta hoy comprar 160 dispositivos ventilatorios como BiPAP, ventiladores de soporte vital, auxiliares mecánicos de tos como el EcoFassist. Esto es una diferencia muy grande en la vida de los enfermos de ELA acá en Brasil, que están vivos gracias a esos dispositivos que nosotros emprestamos sin costo ninguno para ellos. Pero es muy complicado porque el valor de las donaciones son muy bajas. Bien, ¿cuáles son los desafíos de la ELA en Latinoamérica? Como dice, somos países con una realidad muy diferente de Europa, América Norte, Oceanía y Sudeste Asiático. Nuestros principales retos son formación de profesionales del equipo multiprofesional para pacientes con ELA, políticas públicas para enfermedades neuromusculares como la ELA, la falta o demora de la entrega de ventiladores, BiPAP y suministros a los pacientes con ELA por parte del sistema de salud pública. ¿Por qué la formación de un ELA? El intercambio de experiencias entre países latinoamericanos que experimentan los mismos problemas con sus gobiernos, sus respectivas políticas públicas combinados con la falta de recursos y del campo de la salud, la ausencia total de investigación clínica en ELA en Latinoamérica. Acá está la junta directiva, es formada por mí, que soy el presidente de UNELA, Darío Riba de Argentina, el vicepresidente, Perú está en la directora secretaria, Gabriela Zarate, el tesorero, el de Chile, José Tagle, y la directora administrativa de México, Laura Padilla. Y acá está mi contacto, el email, el teléfono, si alguien quisiera estar a disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar de este simposio. Es eso, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Igual que le he dicho a Felipe, os agradezco el esfuerzo por hacer la presentación en castellano. La verdad es que lo habláis estupendamente y os explicáis muy bien, y también por el esfuerzo tanto en Portugal como en América Latina de fortalecer las asociaciones, ¿no? Ahora tenemos a Kalanit Bailas, que es presidenta y CEO de ELS Association. Good morning for you, Kalanit. I can imagine, I don't know where you are within the States, in which city of the States, is a big country anyway. Yeah, but, I'm in Washington, D.C. Well, thank you very much for joining us. It's a real pleasure. So you have the floor. Well, thank you. Thank you for having me. Good afternoon, I think, to most of you. And I don't know if you've got my slides there. If someone's going to bring those up. Just wait for a second. Any luck?
Carmelo, do you know if anyone's got the slides to start? Hi, Kalanit. Hi. Hi, how are you? I'm good. We actually, because we told Paula that you should share your screen with your presentation. Is that okay? Do you have the presentation to share it? I do. Just give me a moment. I think Okay, something perfect. was lost in translation. That's okay. No problem. No, it's okay. We have translation. Yeah, for No, anyone. that's fine. That's fine. Okay, But, thanks. just give me one moment. Okay, perfect. Of course, just as we're trying to do this. I'm going to try this. I'm not sure it's going to work. Let's give it a shot. All right. You'll get to see how messy my screen really is. Okay. You can see that? Great. All right. Go on, go on. Excellent. Well, thank you again for having me. My name is Kalanit Balas, and I wear two hats. One hat is the president and CEO of the ALS Association, this organization that you see here. And the other is the chair of the International Alliance for ALS and MND. I'm going to talk about both, but also how they kind of work together. So this is probably how you know us, the ALS Association. I heard Jorge in his last presentation, although I do not speak Spanish, I did hear the Ice Bucket Challenge. And I think that this is probably how everyone thinks of us. But when I think of the association, I'd like you to think of this, which is research, care services, and advocacy. We wear a lot of different hats. And we are all across the United States. So our focus is in all three areas of research, care services, and advocacy. And I'm going to go into just a little bit more about what that means. So obviously the Ice Bucket Challenge changed everything, and certainly for our organization. This is our mission. It's to discover treatments and a cure for ALS. We want a world without ALS. And we try to make sure that we focus on our core values of compassion and integrity and urgency. This is really fueled by the idea that I believe in my core that there's a cure and it can be found. And our culture in our organization is driven by just that fact. So let's talk about the big bucket first. A lot of people want to know what happened to that $115 million that hit the ALS Association. This is what happened. We committed $90 million to global research between 2014 and 2018. And we've had over 322 grants out all across the world, globally. We've had an expansion of our clinical network, which means our certified treatment centers, multidisciplinary clinics increased by, actually they doubled. This says 50%, it should be doubled all across the United States. And we increased the number of researchers. The most amazing thing to me, well, maybe one of, is that for every dollar we put into research, we got an additional $3 into the space for ALS research. So we started to understand the power that we have in putting some money in, and then it leverages and grows, which is fantastic. Currently, we have over, I think there's right now 161 active research projects across the globe, which we contribute to. So I think you've heard a lot about some of the science. I know some of it's being presented at NCALS this week. We've just seen more collaborations, publications. We've attracted scientists to ALS. Obviously, there's been a lot of gene discovery in really a short period of time. And we just have so many treatments in the pipeline that we're
we're thrilled, we're excited. I'm looking toward the future though. So what did that mean globally? It's hard to get an exact number to what we saw, but we do think that there was about $200 million that was raised all across the globe just in that short period of time. It's amazing to me, 17 million people decided to pour some ice on their head, but they did. And we will be forever grateful because it will change the course of ALS into the future. And I wanted to share these three gentlemen with you. You may know, you may not know. I often get the question, how did this really start? This came from these three young men. This is Pete and Pat and Anthony. And unfortunately, none of them are with us any longer. We lost Pete this last year, or sorry, Pat this last year, and Pete just a little while before then. And so I just want to take a moment to honor their legacy. It was their idea. It was a very organic, grassroots. The ALS Association and other partners just were able to harness it and move on. So let me talk to you a little bit about our research program. We have several things that are in the pipeline. First, we have the ALS platform trial. The ALS Association has given $3 million to get that started. We've been collaborating on guidelines for the important and new frontiers. So we're really focused, working with FDA, focused on genetic counseling and genetic testing. We're working with the community on how we legislate all of those efforts and how do we work with FDA to get treatments approved quickly and make them more accessible. And I know that there's a lot of hot topics out there, and we could certainly talk about them all day. I can tell you that we are in very active discussions with FDA on a regular basis right now about many of the treatments that you're probably discussing and even the treatments that have been put to bed for a little while. So while the association might not have a hotline out to the public on all the things that we're talking about, because we try to make sure they're really active conversations with FDA, I can tell you that they're happening all the time. And we're pushing to make sure that we get those treatments out as fast as possible. So that's part of our research program. And now I'd like to flip to care and what we call care services, at least here in the United States. So we have a organization-wide, we have about 39 chapters across the United States that covers all 50 states, including Alaska and Hawaii. And we serve over 21,000 people living with ALS and their caregivers across our country. We have many, many resources and materials, and I'm going to talk a little bit more about that later when I get to the International Alliance component. We have a lot of virtual in-person focus groups, and obviously in COVID, I think all of us learned how to do this just a little bit better. We've seen an increase in our support groups, and you might have too, people being able to dial in virtually if they have the tools and resources to do so. And I just also want to let you know that we are always open to sharing our resources. We do so with the international community as well. If you are a member of the International Alliance, you might have seen some of those. If you're not yet, you should take a look. But it's organizations like mine and like yours that we're always wanting to get more information from, and so that we can not duplicate our efforts, instead share the wealth, spread the information, so that we can keep getting those tools out to anyone who is interested in using them. And then our third component is advocacy. Some people call it public policy, legislative activities, advocacy. We go to Capitol here in Washington, D.C. every year, multiple times a year, actually. We focus on all kinds of issues, including making sure that there are research dollars from our government into the pipeline. We also look at how do we eliminate some of the barriers to care. This last year, we were able to eliminate something that's kind of complicated here in the States, but there's a waiting period to getting a government benefit. And that waiting period used to be over 2 years, down to 5 months. And this last year, we were able to eliminate that waiting period for benefits completely for people living with ALS, because we know that they don't have that kind of time to spare. They need those benefits right away.
The one thing I wanted to highlight that we did this last year, really over the last 2 years, we have money that we have lobbied for, we've gotten from government for research, but it's within our Department of Defense. It's a pretty unique program. And in the last 2 years, we were actually able to triple that money. So 2 years ago, we had $10 million for research. We went to the Hill, we advocated pretty loud. They doubled that money to $20 million. And then this past year, we thought, I wonder if they'll do that again. I honestly didn't think they'd say yes, but they did. And so we went from 20 million to $40 million in research just in that one line item. And I'm really excited about that because that's money that goes into the entire ALS space. And that program is focused on really unique, high-risk ideas that are a little bit different than some of the other funding mechanisms that we have. So our organization is really putting its head together and saying, where are we going? What do we want to do? And we are going to start unrolling this concept with our new strategic plan. Is by 2030, I want to make ALS a livable disease. It's not a lot of time, but our community doesn't have time. We have to go hard. We have to be aggressive. We have to harness the moment of the ice bucket challenge. So what does livable mean? Let me explain at least what it means to me. So when I think of a livable disease, we've been talking in our organization of that every moment matters, right? All these special moments are really important. We want to extend life and life expectancy, slow that progression. We want to reduce the burden on our families. We want to help people engage with the world fully, the way they want to. That's what livable starts to mean. Whoops, sorry. So longer lives, life-extending treatments, preventing harms associated with ALS. I want to improve quality of life, right? I want to help people with ALS become really empowered to live the lives they want, to reduce physical pain, emotion, the emotional and the financial burdens that they and their families endure. And I want them to have greater autonomy in the world that they're living in. And then this concept. This concept is something we've started talking about at the ALS Association over the last probably 2 years or so, prevention. And we've talked to a lot of scientists, we've talked to a lot of different people in the space. At first, people were pretty scared with the idea, how can we prevent something that we don't even understand? But we are understanding some genetic risks. We're starting to understand some of the environmental risks. So we want to think about, can we actually prevent our loved ones from getting ALS? And now this is my mantra. We are going to do whatever it takes to make ALS a livable disease by 2030. And until that day is here, we will change the experience for people living with the disease. We're going to reduce the burdens and we're going to reduce the families affected. So when I started, I said that I wear two hats. And one hat is here, and we see my thumbprint on the United States, where the ALS Association is. But I see us as just one piece of a much bigger puzzle, right? And when I look at that puzzle, I'm sorry, this was supposed to be an animation, but we didn't get so lucky today. When I look at that puzzle, I think about what is it that we do in the US that's impacting people globally? What are we doing that we could do better? And how can we harness our information from our other friends across the globe that are doing great work too, and pull that all together so that we're not all trying to do the same thing. We're not all wasting our resources, and we're actually trying to leverage all the really smart people all across the globe. And I do that with this other group,
which is the International Alliance for ALS and MND Associations. And I just have such a great honor to work with people from all over the world that are all trying to go in the same direction. Our vision, guess what? It's the same. It's a world free of ALS. And there are two main areas that the International Alliance is really focusing on, which is community and capability. So let me go into that just a little bit. Let's skip that. So this is our community. These are members from all over the globe that are part of the International Alliance. You can see some white spots there, a really big white spot on the continent of Africa. We are still looking to connect with many people and recognizing the issues that many countries have, maybe not even having an organization, maybe not even having medical opportunities to help people. But this is the community that the International Alliance is bringing together to try to bring resources together. If you're not a member of this, we'd love to talk with you. I know many of you are members with NCALS, which is great. We just want to keep bringing everyone into the same conversation. And then capability. So I talked about those resources, and I've just been amazed by some of the resources I've seen from my colleagues, some that the ALS Association has adapted. We've given some resources that other people have adapted. Really great way to exchange information and not have to, what they call, reinvent that wheel. So we have education. We do a lot of roundtables. We're doing webinars. One of the gifts of COVID was really connecting people through this type of method has really expanded our opportunity to educate and learn from each other. And we're going to continue doing that into the future. We actually, I think, have a webinar coming up here shortly. And we're also focused on advocacy and public policy. So, you know how I was just talking about how we leverage some dollars in research from the United States government. We're looking at how do we share our resources so people can start to focus on efforts in their own country. Are there things that I could adopt from somebody else's country that might work? And are there efforts for us to work in a larger space, maybe with the World Health Organization, for example, and that we really advocate for everyone living with ALS and MND. The three big conversations that we're having now are with these councils that we've developed over the last year, really last 2 years, excuse me. So we have the Scientific Advisory Council. Their big conversation right now is focused on genetics, but you may have seen that this council is made up of 10 research experts from around the world. They look at all kinds of issues coming up or that have come up. They've put out statements and papers, and those things are available to our members so that they can use them and kind of get their sense of what do these 10 scientists from around the world think about this recent study or what's going on in genetics. So one of the big conversations we're having is that. The second is with our Innovation and Technology Council. That's a pretty new council to the Alliance. We just started that in the last year. And really what's amazing to me is when we started to bring these experts around together, all the different technology opportunities that many of us were working on in a vacuum. Many of us were working on them separately. Now we're trying to do those things together. We're also bringing in some companies that can help us look at what our technology opportunities are. So like, for example, Microsoft, right? That's an obvious one, but there are some others that are less obvious that have been helping us think about what are some technology opportunities for people with ALS, MND around the globe. And then our People with ALS and Their Caregivers Advisory Council, they're improving our regulatory pathways. That's going to be their big conversation here this next year. They're actually going to put out a couple of statements here in the next month. There is a Global Awareness Day coming on June 21st. So mark your calendar if you haven't gotten that yet. And we're going to be putting out a couple of statements from our PALS and CALS Advisory Committee. So that is what I have for you today, Carmelo, and everyone and team. I hope that was helpful. I hope that some way we can connect and start sharing information together. Here you can see our website, als.org. Please feel free to come read it, take in information and materials. We also have a podcast from the ALS Association called connectingals.org, and I encourage you to listen to that podcast as well.
And then below that is our International Alliance, alsmndalliance.org. Please feel free to go view that. There are a lot of great information materials and really great members there. So thank you for the invitation, and thank you for your patience in trying to get that PowerPoint up. I appreciate it, and I just appreciate being able to speak with you today. Okay, Kalanit, thank you very much for this impressive presentation, moving and I think promising presentation. So, well, we will talk a little bit more afterwards. Hablaremos después un poco. Tengo el gusto ahora de presentar a Verónica Olmedo Vega, que ganó el premio especial para el Congreso con una comunicación sobre protocolo de actuación del trabajo social neurológico. Verónica, tienes la palabra. Verónica, tienes la palabra. ¿Aló? Ok, Verónica, adelante, tienes muteado el... Hola, Verónica, tienes muteado la voz, la palabra. Hola, ahora se me oye. Ahora sí, muchas gracias. Adelante. Perdonar, disculpar, muchas gracias a ti, Carmelo. ¿Se ve también la imagen? Sí, se ve bien la imagen. Se te ve Vale, bien. perfecto. Bueno, ante todo y en primer lugar, muchas gracias a la Fundación Luzón y a todo el equipo pues, por la invitación a tener participación en este congreso. Empezaré señalando, como muy bien decía Carmelo, les traigo aquí y les voy a exponer lo que es el protocolo de actuación del trabajo social en el campo neurológico con pacientes con ELA desde el diagnóstico hasta el duelo. Yo trabajo en el área de neurología del Hospital Clínico de Valladolid desde hace 6 años, aunque llevo 15 años de vida profesional, 6 años específicamente en el campo de la neurología. Para entender un poco cómo se ha desencadenado y cómo llegamos a perfilar este protocolo, sí que voy a hacer una breve contextualización de qué es el trabajo social en el campo sanitario, cuándo se origina en el trabajo en el campo neurológico, su origen y funciones, y luego el itinerario y recorrido que se ha seguido para que se materialice y se hable de una especificidad de intervención psicosocial con pacientes con ELA. El trabajo social sanitario en las instituciones sanitarias a nivel internacional empezó en 1905 en el Hospital General de Massachusetts y fue en este caso un médico el que hizo entrar en este hospital la figura que en aquel momento se llamaba de inspectora social para trabajar en el denominado servicio social médico. ¿Cuál fue el motivo? Pues una inquietud que ahora pues traemos a este congreso y que ya pues hace más de 100 años, muchos años, que es una preocupación de la humanidad. Profundizar y extender el conocimiento del enfermo con el fin de mejorar el diagnóstico y tratar de atender todas aquellas necesidades que se suscitan en el proceso de salud y enfermedad. Enfermedades económicas, mentales, morales, familiares, etc. El trabajo social entra en las instituciones sanitarias en España en 1960, cuando empiezan a originarse los hospitales, y ya es en los años 80, un poco antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad, cuando aparece el trabajo social en el campo de la atención primaria general de salud. ¿Cuál es nuestro cometido? Pues es una actividad profesional de tipo clínico que implica, por un lado, el diagnóstico psicosocial de la persona, una aportación al diagnóstico médico para establecer un diagnóstico integral,
un tratamiento individual, familiar o grupal para trabajar aquella problemática psicosocial que sabemos que se genera ante un proceso de salud y enfermedad y ante una enfermedad además que afecta a tantas áreas de la persona como es la ELA. El trabajo social neurológico, en el 2015, empiezo en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Hasta ese momento no había habido presencia, porque siempre en los hospitales ha estado cubierto el trabajo social, pero no con una intensidad y formando parte tan integral del equipo de neurología, asistiendo a las sesiones clínicas, habiendo formación clínica, etc. ¿Qué pasa? Que cuando uno entra ya de lleno y encima con, con tanto tiempo de dedicación, pues se empiezan a ver muchas debilidades que necesitan ser encauzadas y de una respuesta eficaz y especializada para poder garantizar lo que es nuestro objetivo del equipo, la calidad de vida de la persona. Entre ellas, pues que la intervención que tiene nuestra profesión pues es una formación generalista y no específica en ciertas enfermedades, lo que eso es una debilidad porque es fundamental conocer el objeto de intervención para poder ser eficaces, sabiendo que en ciertas enfermedades, como las que afectan al sistema nervioso central y periférico, la personalidad y cuestiones personales del ser humano se ven en un segundo lugar porque la enfermedad se impone ante ellas. Y además, otra de las cuestiones que también preocupaba mucho es que cuando el paciente era diagnosticado y abandonaba los muros del hospital, se abandonaba. Y una enfermedad de este calibre, ninguna, pero sobre todo una enfermedad que estamos hablando crónica y neurodegenerativa, no se puede abandonar y necesita de un reajuste, de un control y un seguimiento para ir dando respuesta a las necesidades que se vayan suscitando. Entonces, fundamentalmente, un conocimiento específico, concepto, tipología, secuelas de una enfermedad neurológica, sea una formación clínica específica del trabajo social en este campo, y luego una intervención que no solo esté adaptada a la situación individual, familiar y social de la persona, sino a los efectos del diagnóstico, pronóstico y evolución de la enfermedad, que es lo que nos va a ir guiando en las necesidades que esta persona vaya necesitando. Se establece un itinerario que comienza en el 2017, pues que se empieza ya a escribir literatura científica sobre la intervención psicosocial en el campo neurológico, porque es necesario sistematizar las acciones. Entonces, fundamentalmente, yo aunque intervengo en el campo neurológico, las enfermedades en las que tengo más formación y con las que trabajo más intensamente es con ictus, con ELA y con Alzheimer. Con ictus publico 3 artículos, el último ha sido publicado en el 2021, que ya hablo de la especificidad de la atención psicosocial que se debe prestar al paciente y familia con ELA en la última fase de la vida. Porque el trabajo social en el campo de neurología tiene que dar respuesta a aquellos problemas y situaciones específicas que presentan cada día los enfermos de ELA, quienes requieren de intervenciones especializadas y personalizadas. Y es fundamental conocer la enfermedad, así como valorar conjuntamente con paciente y familia los apoyos que se vayan necesitando, y no solo es conocer el apoyo que se necesita, es no llegar a destiempo, intentar ir abonando esos apoyos para cuando surja la necesidad, ese soporte realmente esté. Entonces, se desarrolla unas funciones generales, acompañamiento y atención social desde el diagnóstico, identificación de los factores psicosociales, concienciación de las limitaciones que van surgiendo a medida que va avanzando la enfermedad, intentar ajustar el apoyo acorde a la fase que se encuentra y a lo que esa fase provoca en la persona y familia, favorecer la integración de la persona con él, a su familia, que no haya desintegración, no haya aislamiento, y luego la captación de problemas socioeconómicos familiares que una enfermedad de este calibre ocasiona.
Y luego ya entramos en el protocolo específico de intervención que está sistematizado, publicado, porque lo que es necesario es las acciones, irlas ordenando, irlas regularizando y además que se vaya haciendo extensible no solo a un hospital concreto, sino que se haga extensible pues, a todos aquellos hospitales que intervengan con pacientes con ELA. Una primera fase, recepción del caso. Una segunda fase, acogida. Una tercera fase, estudio sociofamiliar. Una cuarta fase, diagnóstico social sanitario. Plan de intervención social y apoyo al duelo. La recepción del caso. ¿Cómo llega al caso? Siempre tras el diagnóstico del neurólogo. Ya diagnostica, ya no hay diagnóstico diferencial y ya puede asegurar que hay que a lo que se enfrenta es un ELA. Primero consulta al paciente, como debe ser. Bueno, contamos con trabajo social para que pueda hablar con él. Generalmente vienen, no todos en el mismo momento, porque hay personas pues, que también necesitan su proceso y a lo mejor dicen, bueno, yo no quiero entrar en contacto con más profesionales hasta dentro de unos días. Y entonces se hace la derivación. Ya sabéis que la persona que tiene una enfermedad de ELA es vista por un equipo, nutricionista ya se ha dicho, neumólogo, salud mental, etcétera. Entonces, pues dentro de ese engranaje está el trabajo social. Hay en ocasiones que la familia también pues contacta con nosotros a lo largo de todo el proceso. Y entonces desde ese momento que recepcionamos el caso, empezamos con un acompañamiento y atención social especializada, desde el mismo diagnóstico. Ese diagnóstico que se comunica a trabajo social, se inicia el proceso de atención social, conociendo yo a través del neurólogo la persona que yo voy a atender, qué tipo de ELA tiene, qué antecedentes personales, qué evolución, en qué fase se encuentra. Y luego ya entramos a hablar con la persona en lo que ya se llama la segunda fase, que es la acogida. Tras la recepción del caso, pues se contacta con el paciente para entablar una primera entrevista de conocimiento. Siempre se le dice, porque sí que tenemos muy concienciado que al final la persona es la protagonista de su vida, que a mi consulta, que si él valora o estima que pueda venir acompañado de un familiar, pues que eso siempre está abierto, pero que sí se le da la oportunidad de que sea el que elija si quiere venir a esa primera consulta él solo o quiere venir con con algún familiar. Siempre la primera momento de acogida tiene que versar fundamentalmente en lo que es la ventilación emocional. El protagonista es la persona y en ese momento pues él nos hace un relato de la situación por la que está pasando, las necesidades que tiene, etcétera, en el que se le deja hablar, pero que luego al finalizar siempre se explica, porque creo que eso es fundamental, que una persona sepa cuando entra en contacto con un profesional en qué yo le puedo ayudar, cuáles son mis funciones, en qué cosas yo le puedo ayudar directamente porque es competencia mía y en otras ocasiones, cuando hay problemas con las citas, cuando hay problemas de que nos encontramos que un paciente me llama Verónica, tengo que ir en 3 semanas a 5 especialistas diferentes, que hay cuestiones que no dependen directamente de mí, pero que sí que yo canalizo y vehiculizo a los profesionales o a las personas competentes para solucionar ese problema. Siempre se le explica cuál es el cometido y muchas veces pues verbalmente o si quiere que se lo dé por escrito para que lo tome conciencia, pues para que lo sepa porque voy a estar con él en todo el proceso que dure la enfermedad. Una vez que ya se ha tenido la primera entrevista y ya después se empieza a ampliar pues a través de la persona y luego el conocimiento de su contexto familiar, de su vivienda, tal, y con técnicas como la DAFOCAME o la aplicación de la escala Gijón, el cuidador, comprobar si tiene sobrecarga o no, pues se hace un estudio sociofamiliar para saber esta persona con estas necesidades concretas actualmente y las que pueden llegar, en qué contexto, qué situaciones tiene, cuál es su vida laboral, pues si luego va a necesitar apoyos en esa línea, si cuenta con apoyos,
si cuenta con familia o no cuenta, porque todo eso va a determinar en la calidad y en la atención a su enfermedad. Conocimiento de la dinámica y organización familiar, nivel de comunicación, su capacidad de decisión, e identificación de aquellos problemas que pudieran existir antes del diagnóstico y ahora se puedan acrecentar. Ya había conflicto familiar, ya era una persona que tenía una depresión anterior, que ahora se puede ver agudizada, porque es necesario tener una radiografía lo más exacta posible de cuáles son sus necesidades para intentar darle soporte y anticiparnos a las que puedan surgir. Y se establece el diagnóstico en función a las escalas aplicadas y tras el estudio de todas las variables personales, socioeconómicas, culturales, familiares, pues se tipifica a través de la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-10, el código Z de problemas sociales, pues se clasifica en la historia clínica el diagnóstico social de la persona, para establecer un diagnóstico lo más riguroso a la situación con la que nos encontramos, que está influenciado ese diagnóstico por la afectación y extensión de la enfermedad, sujeta a cambios según la evolución, a la percepción de la propia persona, sus características personales. No todos nos enfrentamos a un problema de la misma manera, no todos tenemos un mismo carácter, no todos contamos con un tipo de vivienda y desafortunadamente, antes lo decía el compañero de otro país, es así y a mí me duele mucho escucharlo, pero no solo entre países, sino que las diferencias territoriales marcan mucho en lo que es la atención a una enfermedad. Y siempre decimos, por lo menos en mi equipo, que la atención tiene que estar sujeta al diagnóstico. No tiene que estar sujeta a si una persona, porque iba en un pueblo a 30 kilómetros de Valladolid y en una vivienda, en un cuarto sin ascensor, no tiene a nadie que le traiga rehabilitación logopédica. Y luego, ¿qué apoyos sociales precisa? Entonces, dentro de ese plan de intervención, como pilar fundamental, pues la enfermedad neurológica, en este caso el ELA, y luego todos los componentes que influyen y se retroalimentan en ese proceso de salud-enfermedad. Se establece el plan de intervención social. Lo que se intenta es lograr una intervención social lo más eficaz posible, o por lo menos dañina, que atienda a todos los ámbitos que se ven perjudicados por ese diagnóstico tal y tal. Se recogen los objetivos, las áreas, las actuaciones, una adaptación individualizada y concienciación de la enfermedad y la fase en que se encuentra. Qué situación económica tiene, si va a poder dar cobertura a necesidades que no están cubiertas por sistemas públicos de salud, si va a contar con familia o esos apoyos que tiene familiares. Hay muy buena voluntad, pero los familiares también pueden estar sujetos a dependencia, a discapacidad, a horarios laborales, a compromisos familiares, que por mucho que uno quiera y sea su deseo, no le permite poder contribuir a estar todo el tiempo con esa persona. Todo eso hay que estudiarlo porque somos conocedores de que las limitaciones van a ir necesitando cada vez de más apoyo. En el plan de intervención social, pues se va a basar en 5 pilares fundamentales. Intentar la aceptación del diagnóstico, fundamental para que la persona intente sufrir lo menos posible. No todo el mundo lo acepta y eso hay que vivir con ello y adaptar la intervención a esa aceptación o no, pero por lo menos intentar que lo pueda aceptar para que él sea capaz de pedir ayuda si lo necesita, para no sentirse frustrado si hay alguna actividad que no se puede realizar. Orientación sobre los derechos y deberes y apoyos que necesita. Conocimiento de sus deseos y voluntades y vehiculizar y orientar cómo puede darles cabida. Diseño de acciones que cubran ese deseo y preparación al duelo. La aceptación del diagnóstico. Promover lo máximo posible la expresión verbal y no verbal. Muchas veces los profesionales, como diría yo, se toma un rol directivo en el que se le dice a una persona lo que tiene que hacer de una manera sistemática, sin integrar que cada persona es diferente y sin dar un espacio para que la persona vaya, hable y a lo mejor en ese espacio lo único que hay que hacer es escucha, pero la escucha es terapéutica. Pero a él se le tiene que dar el papel y el espacio para que pueda trasladar todo aquello que siente, todo aquello que necesita
hay que posibilitarlo. Una ayuda terapéutica, en fin, que permita que afloren los síntomas de la esfera emocional, proponer estrategias de adaptación, buscar con él, con preguntas. Antes lo ponía el diagnóstico sociosanitario. A mí me gusta personalmente mucho utilizar preguntas socráticas. ¿Usted qué haría? No decirle yo lo que yo haría, lo que tiene que hacer. Porque yo no tiene mi misma visión, no tiene mi misma, simplemente no es yo. Entonces debemos utilizar preguntas socráticas para que esa persona legitimarla, empoderarla y que él mismo vaya seleccionando y decidiendo ante las preocupaciones que me traslada qué es lo que quiere hacer. Orientación de los derechos y apoyo que necesita. En función de las necesidades que va verbalizando, vamos a irle orientando en qué apoyos son los que necesita. Yo siempre insisto mucho, y eso sí que creo que es un punto clave, y por eso sí que mi equipo siempre ante un diagnóstico le deriva, que todos somos conscientes que los apoyos sociales públicos tardan tiempo y la burocracia, y es muy importante anticiparse a ello. Y muchas veces a los pacientes les insisto, y a lo mejor dentro de 6 meses no puedes necesitar la dependencia, pero a mí me preocupa, Juan, que llegue ese momento y que no tengas ese apoyo. Si se solicita y no ha llegado, se suspende. Se dice que esté en impasse, que no hace falta que lo utilices, pero sí que es una preocupación, siendo conocedora de los trámites, el tiempo que lleva y lo que puede tardar y lo que estamos viendo en el caso de la dependencia, que está falleciendo sin el apoyo, que eso lo pueda tener. Entonces, en la forma de la dependencia, cómo iniciar el trámite, qué clase de dependencia hay, y con él consensuar pues, qué tipo de apoyos por dependencia va a necesitar. No todo el mundo es el mismo. La persona que le cuida al cuidador familiar y es su deseo que sea así, pues hay que apostar porque siga siendo así. Si es su deseo y lo está haciendo bien, que el cuidador familiar le pide que necesite un centro de día o apoyo de otro tipo. Se le informa también de la discapacidad. Se está acabando Sí. el tiempo, estamos un poquito justos, si eres tan amable. Vale, perdonar. Pues ya, bueno, en este sentido, de todas las prestaciones y apoyos que hay, tanto para accesibilidad, ayudas técnicas, dependencia y capacidad, y luego se aborda con él el conocimiento de sus últimos deseos expresados, de la existencia del testamento vital y de dónde dónde y cómo realizar el testamento vital. Se le informa y luego se establece un seguimiento continuado de cada 3-6 meses. Eso protocolario, de manera pues, oficial, pero luego un seguimiento a demanda. Quiero decir, para si una persona o el familiar necesita contactar con nosotros, porque hay que conocer cuál es su estado de ánimo, cómo está evolucionando la enfermedad, qué necesidades se han suscitado, si la familia está sufriendo, y siempre también abordamos con la persona lo que se llama la fase de la respuesta, que a veces que el deseo del paciente inmediato tiene posibilidad de respuesta y a veces, como decía anteriormente, si no se ha tramitado un recurso, un apoyo y es necesario, pues nos encontramos con la dificultad de que esa respuesta y esa atención que necesita puede dilatarse. Atención social durante los últimos días, una fase en la que aquí abordamos con él cuál es su deseo, generalmente en el sentido de tener una atención paliativa adecuada, y aquí tenemos la posibilidad de, según la situación sociofamiliar y sanitaria de la persona, o el equipo de soporte diario en casa, o una unidad de hospitalización en un hospital de Valladolid para que pueda estar los últimos meses de vida. Siempre respetando la decisión de la persona, el dolor que vive, y luego ya finalmente abordamos con la familia pues, la necesidad de apoyo después del fallecimiento del familiar, todo aquello que necesite y que le podamos brindar, una atención psicológica, expresión, emociones, etcétera, pues que aquí estamos a su disposición. Entonces, para finalizar, los aspectos claves de toda la intervención y que así consideramos que
que son básicos para poder garantizar una calidad de vida y una atención, un diagnóstico temprano basado en una intervención integral y global, un inicio inmediato de la intervención social por las necesidades que se van a ir suscitando, los apoyos que tardan y no van simultáneamente y están presentes cuando surge la necesidad, una gestión por procesos que mejora los resultados, una formación acreditada sobre el objeto de intervención, consulta multidisciplinar el mismo día. Eso es un periplo y un sufrimiento para los pacientes, que estamos trabajando muy intensamente, que estén cada día viendo a un especialista. Continuación de apoyos y coordinación, todos los agentes implicados, hospital, centro de salud, asociaciones, familia y persona, garantizar la autonomía y autodeterminación del paciente, promover una fuerte red de apoyo y la investigación. Sujeto, por tanto, la persona activo del proceso asistencial, como decía Steve Hawking, si tu cuerpo te limita, no dejes que tu mente también lo haga. Y a finalizar con el fundador de la fundación: ama la vida, vívela con pasión, lucha por tu sueño, te podrás caer, pero levántate con más impulso. La vida es lo más hermoso que tienes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Quizás si tuvieras la presentación hecha sería bueno ponerla, no sé si más tarde, porque no hemos visto presentación en pantalla, no sé si la tenías o no, pero si Ah, no se ha visto. no se ha visto para nada, Ay, tanto te pido que la envíes al grupo para que vale. estamos a disposición. Muchas gracias por tu presentación y me ha interesado mucho el tema ese de coordinación de visitas para no volver loco al enfermo y que pueda Sí. tener unas citas organizadas y que no tenga que estar subiendo y bajando. Tenemos una última presentación muy interesante también, gracias Verónica, de A Bárbara vosotros. sobre la vivienda tutelada de los afectados de la ELA. Bárbara Chiral pertenece o representa a Adela en este congreso y nos dará mucho gusto, Bárbara. Un saludo muy cordial y adelante, tienes la palabra, por favor. Hola, Carmela. Gracias a todos, gracias a la Fundación Luzón por invitarnos a estas jornadas y que podamos presentar este proyecto. Bueno, cuando recibimos la comunicación de que queríais que contáramos en qué consistía el proyecto, pues bueno, nos ilusionó mucho. Pensamos que es un proyecto pues esperanzador y esperamos pues, bueno, que sea un primer paso. Cuando tenía que enfocar lo que era la presentación, cómo explicaros en qué consiste el proyecto, me preocupaba pues bueno, solo centrarme en el proyecto en sí y que, bueno, que perdiéramos de vista pues, algunas cuestiones que también son importantes de tener en cuenta en relación al cuidado de los afectados, ¿no? Por un lado, la vivienda tutelada parte pues, bueno, de la necesidad de la observación de necesidades de situaciones que están viviendo los afectados y de no querer ceñirnos a los recursos que actualmente pues, existen, ¿no? Las viviendas tuteladas no son un recurso novedoso, existen para otros colectivos de diversidad intelectual principalmente, y existen experiencias también en otros países pues bueno, que han servido de referencia también para nuestro proyecto, como por ejemplo las Greenhouse de Chelsea, las Sailing and McDonald's Residences, que bueno, que nos parecen una idea genial de qué es lo que querríamos, hacia dónde querríamos ir, ¿no? Antes de entrar en detalle, ¿no?, en qué consiste esta vivienda tutelada, bueno, espero no tener problemas con la conexión. Si hay algún problema, por favor, avisadme, yo voy comentando. Pues bueno, además de comentar pues, en qué consiste la vivienda, ¿no?, también lo que queríamos era centrar el foco respecto a lo que también sucede en nuestras sociedades, ¿no?, que echamos en falta una mayor cultura del cuidado. En ese sentido, pues bueno, me ha gustado mucho oír las intervenciones anteriores, ¿no?, cómo se hablaba de hacer de la ELA que fuera algo vivible, ¿no?, que es un poco hacia lo que aspiramos.
para explicaros un poco en qué consiste, cómo lo hemos diseñado, las ideas que tenemos. Bueno, es un proyecto que realmente es incipiente, está en una primera fase, estamos buscando la ubicación en un espacio concreto, hemos tenido ya conversaciones para poder localizar este espacio y sería el primer punto de partida. Aún así también hemos ido ya estudiando pues, de qué manera se podría financiar, qué medios necesitaríamos para ponerlo en marcha. En principio es una vivienda bueno, que es un proyecto que es replicable, que se podrían realizar tantos como usuarios lo necesitaran y en nuestro caso hemos elegido pues, el máximo permitido en nuestra legislación, que son para 7 convivientes, puede ser de 4 a 7 y aunque estimamos que la necesidad en la Comunidad Valenciana sería en torno a 25 personas. Por otro lado, pues bueno, sin entrar a valorar, ¿no?, la fortaleza de los vínculos familiares, ¿no?, suponemos que es mucho más, bueno, menos probable que una persona que conviva con su cónyuge abandone ese vínculo para mejorar sus condiciones de vida que en el caso de otros afectados, con lo cual el grupo hacia el que va dirigido especialmente es aquellas personas cuyos vínculos familiares y de entorno son más débiles o que son personas que viven solas. La estimación de asistencia que hemos valorado para estas 7 personas en conjunto, pues bueno, diariamente veíamos que harían falta unas 10 horas de asistencia contabilizando cada una de las actividades de la vida diaria que se deben de realizar. Eso nos ha llevado a conformar un grupo de asistentes, de personas que asistirían a los afectados por turnos en grupos de pues bueno, 4 personas por la mañana, 3 por la tarde y 2 personas para la noche. Tenían que ser profesionales especializados que tuvieran capacidad para dar atención a personas con diversidad funcional, como es la situación de los afectados, pero que además tuvieran la capacidad del manejo de los problemas respiratorios o problemas de salud que tienen también nuestros afectados. Hemos considerado también pues, que otras cuestiones más accesorias, como la limpieza bueno, accesorias pero importantes, la limpieza de las instalaciones, la ropa, podrían ser elementos que serían realizados por otros profesionales o bien subcontratados en el caso de que la financiación pues, bueno, fuera limitada. Consideramos que es fundamental que esté domotizada, aprovechar la tecnología que hoy en día existe para facilitar el máximo de autonomía y facilitar pues, el aviso, la comunicación, la vigilancia de los afectados que viviesen en ella. Y nuestro proyecto es que esta vivienda fuese concertada. Nuestra idea es que vaya dirigida a personas que no tienen suficientes recursos para proveerse de los cuidados necesarios en su vida diaria. En ese sentido, necesitamos, pues, dentro del sistema público de atención a las personas con dependencia, que esta vivienda entrara a formar parte de la red pública. Aún así, pues bueno, la estimación que hacemos con el nivel de profesionales que nos hemos planteado, vemos que hay un desfase en cuanto al coste que hoy por hoy está siendo contemplado por la Administración en cuanto al precio del coste que se subvenciona por cada plaza. Aún así, pues bueno, hemos estado en conversación y sí sabemos que la Administración es sensible también y que las necesidades de las personas con enfermedades neurodegenerativas no son las mismas ni los requisitos de asistencia, la intensidad de asistencia es la misma que puede haber en centros de personas mayores. Y también, por último, pues nos planteamos, bueno, por un lado que el espacio fuese cedido y es lo que estamos también trabajando, buscando espacios públicos que pudieran tener ese fin, con unas dimensiones, siendo para 7 personas bastante amplias, un mínimo, nos planteábamos de 300-350 metros cuadrados y que la remodelación y la adquisición de equipamiento a través de líneas que hay de financiación de este tipo de actividades pues fuese tanto pública como también apoyarnos pues bueno, en
contactos que ya hemos iniciado pues, con entidades privadas que pudieran apoyar la iniciativa. Una vez dicho esto, y no me quiero extender mucho, pero creo que es relevante, ¿no?, también comentarlo, ¿no?, es que las personas con ELA, las asociaciones, ¿no?, estamos siempre muy centrados, como es lógico, en las pérdidas que nos va provocando la enfermedad, ¿no? Y anhelamos y buscamos pues, bueno, que haya una curación, que haya unas mejoras y que la sociedad ponga a nuestro alcance una serie de recursos que hoy por hoy no tenemos, ¿no? La respuesta o la reacción que esto nos provoca, ¿no?, el ver que estas necesidades no quieren una respuesta, es una indignación, ¿no?, de ver que la sociedad pues, no atiende unos derechos, unas necesidades lícitas y esenciales para que podamos tener una calidad de vida. Pero esta indignación pensamos que no debería de paralizarnos porque bueno, en sí puede llevar pues, a que no alcancemos pues, bueno, los logros y los recursos y que empecemos a pensar y a crear nuevas alternativas, como es el caso de esta vivienda que proponemos. No es una panacea, no es la vivienda, porque sabemos que va dirigida a un colectivo muy concreto, también a los que se encuentran en situación más necesitada. Y todo ello porque nuestras sociedades también van cambiando, los núcleos de convivencia cada vez son más reducidos, los vínculos de apoyo también son cada vez más débiles y esto tenemos que ser conscientes de que hay que dar una respuesta específica. Por otro lado, la ELA lo que exige son unos cuidados extremos, de un cuidado extremo y no solo personales, sino también sanitarios. Las respuestas sociales que están habiendo, tanto por parte de las unidades de hospitalización a domicilio, no contemplan la atención de cuidados personales y los servicios de ayuda a domicilio no están contemplando la asistencia de tipo sanitario. Las grandes instituciones, las residencias, que es donde se ven abocados la mayoría de los afectados, desatienden con una intensidad pues, muy baja, en unas condiciones de masificación y son un modelo de asistencia. Este que planteamos nosotros es otro tipo de modelo. Muchas gracias. A ver si podemos ir terminando porque se nos acaba el tiempo. Por favor, Bárbara. Sí, gracias. Sí. Lo último es, bueno, pues finalizo con esta cuestión y que, bueno, nuestra hipótesis es que la vivienda, con respecto a este proyecto, es que consideramos que si mancomunamos los cuidados y convivimos con otras formas de familia, vamos a dar respuesta adecuada a las necesidades de los afectados, que hoy por hoy no pueden proveerse de esos cuidados y de esa calidad de vida. Y esta cuestión no es únicamente una cuestión de calidad de vida, sino que en nuestro caso es una cuestión de supervivencia, porque la ELA mata y la falta de cuidados adecuados está llevando a la muerte a personas que podrían disfrutar de su vida en condiciones dignas. No me extiendo más, y las conclusiones y las cosas que vamos a plantearnos para ver cómo cambia esta situación, os lo compartiremos. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. No sé si tienes alguna presentación para mandarla al equipo organizador para que la pueda difundir. La filósofa española Victoria Camps hablaba hace unos días del deber de cuidar y el derecho de ser cuidado, que es un tema que tú has introducido que es bien interesante. Bueno, agradezco a Felipe, a Jorge, a Kalanit, a Verónica y a ti también, Bárbara. Yo tendría algunas preguntas, pero prefiero pasar la palabra. Yo no tengo el control de las llamadas. Quizás los organizadores podéis hacer alguna pregunta. No sé si tenéis la entrada de preguntas. Si no, yo tenía alguna para empezar. Yo también he recogido alguna pregunta, Carmelo. Sí. Soy Violeta, de la Fundación Luzón. Tenemos un poco de tiempo. Yo tenía dos cosas pequeñas que decir. Primero, para todos, cómo mejorar la coordinación internacional, que nos ha planteado Kalanit la posibilidad de juntar esfuerzos a nivel internacional. En segundo lugar, cómo
el COVID ha afectado a la defensa del colectivo de afectados y la posibilidad del COVID con toda su dureza nos ha permitido hacer gestiones con la seguridad social, con la administración pública, que me parece que es un tema muy interesante, y también donde encontráis la mayor dificultad para la investigación, la relación con las autoridades, la coordinación dentro del país de las diferentes entidades, donde están las problemáticas más difíciles. Pero seguro que hay, Verónica, otras preguntas también, y abrimos un poco la cancha. Podemos preguntar quizás primero, si os parece, que tome la palabra Jorge. Jorge, ¿tú estás en abierto? Sí, estoy. Tú que preguntaste... Participen todos, si eres tan amable. Gracias, sí. Jorge. Voy a hablar un poquitito cuanto a la integración de las asociaciones todo del mundo. Me parece que Kalani tiene una importancia muy grande porque, além de estar en la Asociación Americana, es presidente de la Alianza Internacional de ELA. Nosotros, como Procura de la ELA de Brasil, somos miembros de la Alianza y es una forma de integración de asociaciones de todo el mundo. Estamos lá, me parece que tenemos más de 40 asociaciones de 30 países diferentes, si no me falla la memoria, y es fundamental para que tenemos esa integración, compartimos los problemas de todos los países, recibimos informaciones de que hay de más importantes en pesquisas clínicas, las novedades, todo eso. Así que esa cuestión de la integración internacional, me parece que la alianza tiene un papel fundamental, así como UNELA tiene exclusivamente en Latinoamérica, y la alianza tiene ese papel en todo el mundo. Cuanto al COVID, sí, perdón. Adelante, ¿alguna cosa más? No, cuanto al COVID, es un problema que tenemos acá en Brasil, es un problema muy serio porque las vacunas tardaron mucho. Estamos ahora saliendo de la segunda onda y tivemos, infelizmente, muchas personas con ella que murieron con el COVID. Es un problema que enfrentamos, no teníamos vagas en los hospitales, en la unidad de terapia intensiva. Ahora, en la próxima semana, que las personas con ella van a empezar a recibir la vacuna, los que tienen menos de 60 años. Y, en fin, es una situación muy grave y tivemos muchos problemas. Pero no voy a tomar más tiempo porque tiene mucho para hablar, pero eso que quería decir. Gracias. Gracias, Jorge. Felipe, no sé si tienes algo que decir, que añadir. No, de verdad que la unión es muy importante. Nos aquí estamos como trabajando juntos con otras instituciones nacionales, como la Asociación de la FEDRA, que es como las pequeñas comunidades de las enfermedades neurodegenerativas se unen e intentan hacer esfuerzos para mover sobre los gobiernos, las instituciones legales, pero internacionalmente no lo habíamos hecho ainda. Colaboramos puntualmente con otras asociaciones como Lina de Procuraela y así, pero tenemos un camino para mejorar y ha sido un encanto conocer vosotros. Con COVID, partido como Georgia, ha sido un poco difícil aquí porque lo que ha acontecido es que todos los pacientes con diagnóstico de ELA han visto sus terapias y sus rutinas bloqueadas por un tiempo grande. Y entonces, sobrepor un cuadro de incapacidad neurológica a un cuadro de desuso por falta de estimulación funcional o de multiterapias ha sido como un catalizador. Y entonces lo que vimos es que la progresión de la enfermedad en muchos casos ha sido un poquito mayor. Ahora estamos comenzando a actuar, estamos desde marzo, las cuidadas están un poco más estables en todas la comunidad de doentes crónicos.
y ha sido repriorizado nuevamente. No sé si hay más alguna cuestión que pueda... Muchas gracias. Kalani, you have something to say, probably. Great challenge for you. Yes, it is a great challenge. Well, thank you again. I was listening to the translation of what Jorge Philippe said, and I agree that the more we collaborate, just the stronger the entire community gets. And I think it's an opportunity for all of the leadership of these groups and organizations, maybe I'm thinking of myself, like let's try to make deliberate efforts throughout the course of the year to start really sharing some information back and forth. And we've seen so much in the last year with COVID that people really do want to exchange information. I've met colleagues from around the world that we wouldn't have met without COVID. So in some ways it's been a gift. With that, here in the United States, one of the things we focused on is advocating with the government on ventilation. I think COVID has given people the idea that, oh, ventilation is really important. Being able to breathe is really important. And so we've tried to use that as an opportunity to educate our government and say, let's put this up at the priority list. We're trying to focus on telehealth and telemedicine. I know, Philippe, you said something about blocking. People haven't been able to get care. And so we're trying to figure out what have we learned that we can do well over telehealth? How can we make sure it continues to be accessible and gets paid for by our insurance companies? And what are things that maybe aren't as great with telehealth and that our community needs to see people in person to get those cares? So those are some of the learning lessons that we're trying to pull away, Carmelo, from this last year. I mean, there are so many, right? But I would really, this is just such a great opportunity. I love the fact that I could get the translation and hear what's going on in other countries. And, I'm walking away with ideas of how we as leaders of our different organizations and countries can come together maybe more on a regular basis, even in small groups, to exchange ideas and to make sure that resources are published and available to other groups and organizations. So that's all I have to add. When possible, come to visit us in Spain. Yes. And Portugal, please. As soon as I get I have one shot. As soon as I get my second shot, I see freedom. ¿Alguna pregunta más tenemos en el Flor Violeta que puede ser interesante para algún participante? Sí, tenemos una pregunta para Bárbara Chiral. No sé si nos escuchas, Bárbara. Bárbara. Sí, que se escucha. Sí. Algunos de los oyentes nos están preguntando acerca del precio que tendrían el servicio de los pisos, de las plazas en las viviendas compartidas o cómo se podría gestionar. No, no es un cohousing. Lo que estamos planteando es un recurso, un lugar donde recibir asistencia continuada dentro de la red pública, con lo cual los usuarios recibirían la asistencia como beneficiarios de atención a personas dependientes y tal y como establece nuestro sistema de dependencia, pues tendrían que hacer una aportación en función de su nivel de ingresos. Porque vemos que es el sistema más justo, es decir, la administración se hace cargo de una serie de costes, a la entidad que se encarga, a la asociación que se encargaría de desarrollarlo, paga por esas personas un coste por plaza y el usuario aporta en función de su nivel de ingresos, pero no lo aporta a la propia entidad, lo aporta a la administración. En eso consistiría el sistema de concierto social, entrar dentro de la red pública, que con independencia del nivel de ingresos la persona podría acceder. Las personas que tienen un nivel económico más elevado, contamos, que es lo que está sucediendo ya, que tienen asistencia, apoyos ya en su entorno y estos no serían los que potencialmente necesitasen tanto este recurso. Que sería un sistema concertado de alguna forma. Exacto, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más, Violeta?
Sí, también nos están preguntando acerca de, bueno, en España todavía los cuidadores principales de las personas que tienen ELA no están vacunados y querían saber si también se daba esta situación en otros países. Quizás, Kalanit, you got the question? Yeah, I think I heard it. So actually people here are getting vaccinated in the United States. It was very slow at first, and people living with ALS were not put on a priority list at first. We had to advocate really hard for that. So they have been elevated to a group under the chronic condition, which I believe Jorge said earlier was starting to happen in Brazil. So yes, people with ALS are getting a vaccine in the US. Okay. Any other question? ¿Alguna pregunta más? Yo puedo hablar y responder que en Portugal los cuidadores no están siendo vacunados. Las personas mayores en este momento de 65 años sí, las personas con enfermedades como ELA o otras también, pero si es cuidador con 40, 50 no. Cuidadores no. O sea que habría un foco de problema en los cuidadores, entiendo. En el caso vuestro, Jorge. Se pasa lo mismo. Cuando el cuidador es un profesional de salud, como un técnico de enfermaje, sí. Pero cuando el cuidador es un familiar, no conseguimos. Estamos con este problema y está muy complicado. Bueno, pues si no hay otros temas más para ajustarnos un poco al horario, yo quiero agradecer a Felipe, a Jorge, a Kalanit, a Verónica y Bárbara por vuestras presentaciones. Toda esta información se va a compartir más tarde, o sea que obrigadísimo a los que habláis portugués. Thank you very much for joining us. Kalanit, Verónica, muchísimas gracias. Creo que lo del proceso está muy bien desarrollado, el protocolo de actuación, y a ti también, Bárbara, por esa idea que es muy innovadora y que espero que se pueda implantar con éxito, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en otras partes del territorio español. Gracias a todos y creo que terminamos la sesión de hoy. Mañana continuamos. Ha sido un día denso, lleno de ideas y gracias, vuestra participación es muy, muy importante para nosotros. Estamos muy, muy agradecidos. Thank you to you all. Bye, bye. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Obrigadísimo.